are live. Hola muchachos, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Veo que ya hay 4 personas en los espectadores. Cada vez se conectan más gente, me alegra mucho eso. Igual saben que pueden estar muy activos en el chat. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, nos quieren decir o nos quieren insultar, todo siempre es bienvenido con tal de que muevan el algoritmo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que creo que es la primera persona de la campaña de Víctor Glaciano que viene al programa. Entonces, como ven, es la primera persona de esa campaña que viene a ese lugar. Entonces, en cierta medida, te va a tocar una pequeña vocería de ese movimiento, porque al fin de cuentas es como después de Frank, porque Frank también estuvo acá hace Eso como te una iba a semana. decir. Ajá, entonces, pero como consejo, verdad que Frank también se lanzó el consejo, ¿verdad? Pero entonces eres el segundo, después de Frank, que creo que es una imagen muy visible. Vale, sí. Entonces, así como para los que no saben, no te conocen, porque la verdad yo tampoco te conozco mucho, cuéntanos quién es Don Álvaro. Bueno, Alfredo, pues mi nombre es Álvaro Pérez Mendoza, soy de la vereda del Guayabo, tengo un hijo de 6 años, siempre he trabajado muy en lo comunitario y en la parte ambiental, ha sido pues como mi enfoque, 3 años de experiencia en la parte privada, 8 en la parte pública, digamos que siempre muy encaminado al tema comunitario y social como tal. Álvaro, y primero te quiero preguntar, cuando estuviste en empresa privada, ¿a qué te dedicaste? Bueno, eso fue un camino muy largo porque arranqué desde trabajando en las confesiones, mejor dicho, cuando estaba en el colegio, en el grado 11 siempre le decía a mis padres, yo termino el colegio y me voy de la casa a buscar mis recursos, a hacerme como empiezo a formar toda digamos, vale. Mi vida independiente, lo que llamamos pues nosotros, ¿cierto? Empecé en la parte de confesiones, estudié logística empresarial, trabajé en Don Matías cerca de un año, luego trabajé en Trasmeva, pero en la línea de carga, no en la de transporte de buses. Allá tuve la oportunidad de ejercer mi profesión en el tema de logística empresarial. También estudié tecnología agropecuaria, soy tecnólogo agropecuario. Y posterior a eso, pues en la parte privada, después de terminar un proceso en Trasmeva, empecé a trabajar en lo público, en la administración municipal, en la Secretaría de Agricultura. ¿Y cómo te fue en ese proceso de la Secretaría de Agricultura? Digamos que es difícil ese inicio de cómo se mueve lo privado a cómo se mueve lo público, ¿cierto? Porque son procesos demasiado lentos, digamos que uno viene con un ritmo de lo privado y trata de que las cosas sean así, pero casi siempre se dilatan las cosas por A o por B, ¿cierto? Entonces sí queda siempre esa frustración de uno querer tener ese ritmo para poder ayudarle a la comunidad y facilitarle las cosas a los tiempos que uno espera, pero digamos que se hace difícil. Hombre, ¿y por qué decidiste hacer ese cambio de lanzarte al proceso electoral público? Yo hace 4 años hice el ejercicio, yo más que digamos que pertenezco al equipo político de Fran Esteban desde el año 2014-2015, desde entonces he venido pues capacitándome, preparándome en el tema político, aprendiendo mucho. En el año 2019 tomo la decisión de aspirar al Consejo por el Movimiento Ciudadano Transformando el Territorio, acompañado y avalado pues por un equipo que dice, venga, tomemos la decisión de que Álvaro sea quien represente los ideales de este equipo. Y hoy no estamos pues en el consejo por la mínima votación, pues un voto como tal. En este caso está Carlos Andrés, que también hacía parte en ese entonces del movimiento Transformando el Territorio, y pues preparándonos desde entonces también para continuar en el ejercicio, y hoy decidimos pues nuevamente aspirar al consejo, pero ya por un partido político, en este caso la U.
¿Y cómo fue ese proceso de hacer la transición a Frank es mi candidato y él va a ser la persona a la que voy a apoyar, a tener que cambiar de candidato, tal vez como por decirlo así, con el que tal vez no tenías tanto recorrido, no tenías tanta interacción como el señor Víctor Graciano, y ya tener que lidiar o tener que afrontar de que la persona que estabas acompañando no es el candidato, sino que es Víctor Graciano? Mira, Alfredo, nosotros comenzamos un proceso hace 2 años donde empezamos o nos proyectamos a trabajarle a un Barbosa 20 años, ¿cierto? No a una campaña política de 4 años. En ese orden de ideas, lo que se plasmó en ese documento que formulamos y empezamos a construir entre varios actores que sentíamos que los que hemos estado o que decimos llamarnos políticos tenemos una deuda histórica con el municipio, ¿cierto? En el ejercicio de que cuál es el polo de desarrollo de Barbosa, ¿cierto? Barbosa no tiene un norte como tal en el tema de desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas empezamos a trabajarle a un proyecto a largo plazo, donde en ese inicio Fran fue pues como el que resaltó más dentro del proceso y tomamos la decisión de que él fuera el que representara esos ideales de ese proyecto que venimos construyendo y trabajándole bastante al tema en aras del ejercicio político y digamos que en esa buena fe que siempre ha mostrado Fran de trabajar sin egos y que se la ha replicado mucho a los que hacemos parte de ese proceso y que hemos estado en esa formación, pues decide que, digamos que se decide en equipo aunar esfuerzos y hacer una fusión de equipos entre manos limpias y transformando el territorio, porque no es que Fran se bajó para irse para donde Graciano o Graciano, pues no, siempre hubo la plena convicción y fue lo que se colocó siempre sobre la mesa, de que era una fusión de equipos, de que ya no era solo transformando el territorio, sino que eran dos equipos que se habían unido y iban a trabajar a la par por ese proyecto a largo plazo. Y cuando se toma la decisión de que sea Víctor Graciano el que represente este proyecto, es porque nosotros creemos que es un buen garante, es una persona sensible que tiene criterio para iniciar este proceso que es a largo plazo y que en el camino esperamos de que los que estamos atrás haciendo el ejercicio y en ese proceso de aprender y de irnos capacitando cada día, en algún momento estemos en ese puesto. Muy interesante, y te quería preguntar un poquito sobre cómo fue la confrontación social del sector privado al sector público y qué fue lo más difícil, o contanos una historia o una anécdota que vos te hizo cambiar la perspectiva de decir, hombre, esta cosa es un juego completamente distinto y que tal vez te hizo darte cuenta de la naturaleza enferma de la política. A ver, como te decía en un inicio, pues cuando hacía la presentación, siempre, pues yo soy de una vereda, el Guayabo, siempre he estado muy ahí en lo comunitario, en la parte ambiental. Entonces digamos que siempre tenía esa percepción de, bueno, y cómo es el tema público y cómo se manejan las cosas realmente, que uno ve que nada avanza, ¿cierto? Ahí es donde pues con Fran me pone sobre la mesa o me brinda la oportunidad, para decirlo mejor, me brinda la oportunidad de estar en la Secretaría de Agricultura y digamos que fue una experiencia muy bonita. Porque había un gran líder que jalonaba y la comunidad la comunidad campesina se sentía representada por ese secretario de entonces y digamos que lo que sí me llamó mucho la atención era cómo en esa administración puntualmente una Secretaría de Agricultura, Barbosa, tan rural, y el recurso era mínimo o sigue siendo mínimo de inversión, ¿cierto? Entonces eso sí lo marca mucho a uno, porque nos damos la pela diciendo afuera es que Barbosa es la dispensa agrícola del Valle de Aburrá, pero usted va a ver en el ejercicio y qué interés se muestra realmente
sobre que seamos la dispensa agrícola del Valle de Aburrá, ¿cierto? Porque los recursos que se ingresan o que se le meten o que se le inyectan a esta dependencia es muy poco para las necesidades reales que hay en el campo. Entonces eso sí lo marca uno demasiado, y pues digamos que siempre desde pequeño trabajando con mi papá en el campo, que siempre ha trabajado en el campo, entonces eso digamos que uno sabe las necesidades reales y siente qué es lo que se debe llevar a campo y no se cubren, entonces eso sí lo marca uno demasiado. Hay un tema que trae a la colación que me parece muy interesante en lo personal, y es el tema de Barbosa como una despensa agrícola. ¿Vos crees que Barbosa debería tener o debería incentivar más la vocación agrícola o la vocación hotelera y de turismo? A ver, el turismo, sí. Digamos que Barbosa tiene en la parte hotelera tiene muy buena infraestructura. Barbosa no es solo fincas de recreo, pues para eso. Yo siento que, y en el programa de gobierno del médico Víctor Graciano lo plasmamos, porque digamos que es algo que se le quiere apuntar, y es cómo generamos recursos al campesinado más allá del producto en bruto que es el café, sino cómo se organizan y se preparan ellos para recibir extranjeros, para recibir el tema de turismo, ¿cierto? Que tranquilamente pueden estar en un hotel de acá de Barbosa, en una finca, pero que dentro de sus planes tengan visitar esas fincas, que dentro de sus planes tengan, venga, vamos a hacer una ruta panelera, vamos a hacer una ruta del café. Eso es generar economía circular y empezar a que los campesinos no solo tengan ingresos por el tema de vender sus productos, sino que también tengan ingresos por esas otras acciones, y así vamos a jalar también a los jóvenes para que se queden en el campo, porque yo soy del campo y no me voy a cansar de repetirlo, y muchos decimos es que los jóvenes no se quedan se están yendo del campo para la ciudad a trabajar en mototaxi o en cualquier otra función que no es mala, pero es por falta de oportunidades en el campo, ¿cierto? Entonces, como con el turismo empezamos a que los jóvenes se enamoren del campo y vean una oportunidad real en él. Es eso. Acá nos hacen una pregunta: ¿qué comunidad o sector quiere representar en el consejo? A ver, yo siempre he sentido me he sentido identificado por la parte rural y ambiental, ¿cierto? Más eso no significa de que no vaya a trabajar digamos, por todos esos otros sectores como lo es el deporte, como es la cultura. Pues, me encanta el fútbol, digamos que no es el concejal específico del deporte, el concejal de la cultura, no, yo siento que nosotros debemos trabajar para que Barbosa realmente tenga oportunidades en todos los sectores y no cargarse un sector específicamente, sino que empezar que Barbosa empiece a soñar y a creer que se pueden tener oportunidades. ¿Y cómo se hace esas cosas desde un consejo? Porque seamos honestos, y Sí. que creo que también cabe dentro del análisis que sería bueno que hiciéramos, y es, uno mira como por sondeos generales, y digamos que la campaña del señor Víctor Graciano no es una de las más fuertes, ¿cierto? Y uno suma como la cantidad de votos, porque los concejales jalan mucho voto, eso hay que decirlo. Entonces una campaña que mientras más concejales tenga, más votos va a jalar. En esa lógica de ideas, la de Juan David va rompiendo, ¿cierto? Entonces hay muchas posibilidades de que llegues a ser un concejal sin alcalde, o un concejal que llega como oposición, como se dice. En cualquiera de los dos escenarios, sea que Graciano sea el alcalde o que no sea el alcalde, ¿cómo vas a proponer o cómo vas a incentivar esas soluciones desde un consejo que muchas veces una sola golondrina no hace llover, y un concejal con buenas intenciones casi siempre es una minoría en el consejo? A ver, yo siento de que los concejales que hoy apoyamos el proceso de un Barbosa con oportunidades que hoy representa el médico Víctor Graciano, es un equipo demasiado fortalecido y que le estamos apuntando a tener mayorías en el consejo, ¿cierto? Lo segundo, y dando respuesta pues a tu pregunta,
hay algo muy importante y es que en el 2027-26 el tema del PBOT en Barbosa hay que empezar a trabajarle, ¿cierto? ¿Cómo o qué tan capacitados estamos los 170 y algo de concejales o candidatos que hoy hay al consejo, y con qué responsabilidad le vamos a empezar a trabajar un plan básico de ordenamiento territorial en el municipio para realmente generar esas oportunidades, ¿cierto? Creo que ahí está el detalle, es cómo tenemos esa capacidad de darle un verdadero ordenamiento al municipio para que Barbosa a 15 años, que es ese plan básico, tenga un verdadero norte de desarrollo y le apunte a esas necesidades puntuales o a esas realidades que hoy tiene el territorio para poder generar oportunidades en los próximos 15 años para un Barbosa. Bueno, y mi pregunta es, avanzando más allá de la cantidad, de la campaña, como esas propuestas simplistas, ¿cómo vamos a hacer eso? Específicamente, ¿qué vamos a integrar dentro del plan de ordenamiento territorial en X o Y eje específico para que esas cosas sucedan? ¿Y cómo lo vamos a hacer desde el consejo? Vale, uno, y lo hablaba ahorita, es la parte, empezar que Barbosa sea un municipio turístico, pero un turismo vivencial, un turismo responsable, como lo conversábamos ahora. Lo segundo es el tema de urbanización en el municipio. Barbosa no puede seguir creciendo verticalmente, tiene que empezar a crecer horizontalmente, a tener un verdadero desarrollo. El tema de las empresas, pero con un tema de responsabilidad ambiental, ¿cierto? Es imposible de que hoy en Barbosa sigan habiendo las mismas empresas. En tanto tiempo, ¿cuántas empresas han llegado a Barbosa, ¿cierto? Entonces es como realmente empezamos a trabajar en pro de eso para que hayan más oportunidades en el municipio y los jóvenes no tengan la necesidad de seguir saliendo a trabajar a Barbosa, ¿cierto? A trabajar a otro municipio fuera de Barbosa. Es como, y ahorita le hablaba de un proyecto a 20 años que nosotros venimos creando, es como esa agenda de 20 años que nosotros también venimos plasmando y que también va muy encaminado a ese plan básico de ordenamiento territorial. Siempre se ha pensado de que Barbosa, cuando se hablan de la Universidad de Barbosa, no es que allí tenemos Uniminuto, tenemos en Bella Universidad, la de Antioquia está cerca, ¿cierto? Pero es que no pensemos una universidad solo para los barboseños, pensemos en una universidad para todo ese nordeste, que Barbosa sea ese centro de servicios que realmente tome esa importancia de que siempre, o de que antes era Barbosa y que en los últimos 12 años se ha ido diluyendo. Ya Barbosa es un referente totalmente diferente a lo que éramos hace años. Entonces, ¿cómo volvemos a recuperar eso y que Barbosa sea ese centro de servicios para municipios del nordeste, del norte, en educación, salud? Es como en el plan básico de ordenamiento territorial tenemos tan claro eso, de que no simplemente estamos pagándole el favor a un amigo para que pueda sacar sus documentaciones fáciles, sino que cómo podemos empezar a pensar en comunidad. Y reitero, ¿cuáles estrategias tenés vos? Porque si uno se pone a mirar, hombre Álvaro, estas mismas propuestas y estas mismas promesas, lleva uno múltiples años escuchándolas, desde el desarrollo y planeación del anterior PBOT. Perdón, desde el inicio de este PBOT. Este tuvo que hacer la reglamentación, el anterior hizo como la propuesta, ¿cierto? Como poner en términos simples y porque tampoco me acuerdo cómo se dice. Y uno ve que esas mismas propuestas se están diciendo hace 12 años. ¿Por qué no avanzamos? Y por qué si Álvaro está en el consejo y votamos por Álvaro, sí vamos a avanzar. Mira, Euse, yo no, a diferencia de muchos candidatos que hoy están en el consejo, yo no puedo decirle a la comunidad que le voy a prometer un mejoramiento de vías, que le voy a prometer unas tejas, un mejoramiento de vivienda, no. En eso no se basan mis propuestas. Yo voy más hacia ejercer un tema de control político, de mirar realmente con criterio, tomar decisiones
si tenemos un alcalde amigo, es tener que el alcalde cuente que va a contar con un amigo, pero con un amigo responsable. Porque creo que el pecado de Barbosa es que los concejales se vuelven amigos del alcalde, pero no amigos de la comunidad, ¿cierto? Entonces es como priorizamos ese tema de comunidad y tenemos criterio a la hora de tomar decisiones y no decisiones en beneficio mío o en beneficio de unos cuantos que se puedan beneficiar con mi decisión, no. Pensemos realmente, y te lo mencionaba ahorita, en esa deuda histórica, hagamos un control político de verdad, ejerzamos la toma de decisiones que se puedan hacer en el consejo a través del criterio y de todo lo que esté a mi alcance, amigos que tenga en otras instancias y que pueda hacer gestión, la voy a hacer desde que esté a mi alcance para traer no solo recursos, sino traer proyectos para el municipio y trabajar en pro de eso. Lo demás que decirte que es que voy a hacer esto en vías, que voy a hacer esto para el deporte, no, trataré de hacer la gestión que esté a mi alcance, porque yo no puedo ponerme a crear una base en falso con promesas y después que el primero que me va a cobrar ese tema cuando yo no empiece a cumplir esas promesas falsas que le metí a la gente va a ser los mismos electores, ¿cierto? Entonces va muy encaminado a eso. Pero vos tocaste un tema muy interesante que a mí en lo personal me parece muy interesante y que al fin de cuentas es la columna vertebral de lo que es un concejal y es el control político. Pero creo que un gran desentendimiento que han tenido los barboseños y también los concejales es que muchas veces el control político no es a la administración, sino a los mismos concejales con los que compartís el recinto por múltiples horas. Vamos a partir de la buena fe de que vos sos una persona honesta, transparente y que creo que como no has estado mucho en la administración pública, al fin de cuentas no tenemos como mucho historial para cuestionar, pero vamos a partir de la buena fe y decir, hombre, Álvaro es una persona bien intencionada que está buscando el bien general de los barboseños. ¿Cómo Álvaro va a hacerle control político a los otros concejales que no están teniendo como prioridad el bien de los barboseños, sino el bien de unos cuantos, el bien de un sector, el bien de algún contratista, etc, etc? ¿Cómo vas a hacer vos para manejarle ese control político a tus mismos compañeros que van a estar en el consejo? A ver, yo creo que todos debemos tener una corresponsabilidad en ese ejercicio, ¿cierto? Tanto Alfredo como los que estamos en este espacio, los mismos barboseños, tenemos un tema de corresponsabilidad porque en muchas ocasiones más fácil se da cuenta la comunidad de lo que está sucediendo en esos entornos que las personas que están ahí, pero de parte de Álvaro, créame que cualquier irregularidad que vea dentro del ejercicio que estemos haciendo y lo pueda exponer públicamente o pueda conversar con esa persona y mirar qué se pueda solucionar, lo voy a hacer, pero siempre mostrando públicamente qué estamos haciendo, cómo estamos avanzando, con transparencia y mostrando que el ejercicio político se puede hacer de una manera diferente. Muy interesante eso, Álvaro. Álvaro, otra preguntita que te quería hacer. Y es... Se me voló la paloma en puta. Estamos... Sí, viejo, huevón. Apenas son las 8:30, ya tiene sueño pues. Me puse con una marica de vivir la vida, fui de juicioso con el ejercicio y mantengo cansado todo el hijo de puta día, huevón. Me están acabando las máquinas pues. Uy, no. Álvaro, otra pregunta que te quería hacer, ya me acordé, es... ¿Qué tal si hacemos un sondeo general? Tampoco para que entremos mucho detalle, pero sí como unas opiniones generales de las cosas buenas y de las cosas malas de este consejo que está saliendo y que si vos hubieras estado ahí porque tenías la intención de estar, por algo te lanzaste en las anteriores elecciones, si vos estuvieras estado ahí, ¿qué hubieras hecho distinto? ¿Y qué cosas le salvás? ¿Cómo qué cosas decís, me hicieron esto bueno? A ver, pues la de hace poco y que todo
Barbosa lo habla todavía, es el tema de Centrovida, ¿cierto? Yo siento que uno tiene que pensar primero en comunidad, no que en unos, digamos, beneficios propios, ¿cierto? Para mí, digamos que fueron decisiones que tomó, no todo el consejo, pero algunos concejales, y siento que no priorizaron el bien del adulto mayor y de esos barboseños que se merecen este tipo de espacios, ¿cierto? Vemos que hay cosas por encima de eso. El bienestar político, Exacto. el, el rifirrafe mediático. Sí, yo siento que uno tiene que pensar siempre a largo plazo, no en la inmediatez. Eh, le abono mucho al Consejo el control político que ha venido ejerciendo los últimos 2 años. Le abono mucho que sigan en esa apuesta de salirse un poco de esa, lo que es la administración, y vayan a territorio para que la comunidad conozca realmente cuál es el ejercicio de un concejal, para que la comunidad sepa realmente qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer. Lo que sí, digamos que siento que faltó fue el tema de informar, de comunicar. No hubo una comunicación asertiva referente a algunas tomas de decisiones, y siento que si vos querés mostrar transparencia dentro de las cosas que haces, lo primero que tenés que es mostrar todo lo que se está haciendo dentro de estos espacios, para poder que la comunidad tenga plena claridad de por qué se hacen las cosas y por qué se toman las decisiones, ¿cierto? Eh, Ahorita el tema de algunos, abono también el tema de algunos concejales que le han venido trabajando fuertemente al tema de la actualización catastral, porque fue algo que afectó demasiado a los barboseños. Entonces, a esos concejales que se han echado esa causa al hombro y que han venido trabajando a la par con el equipo, las mesas que se han venido realizando, les abono y les aplaudo ese gesto, porque realmente sí ha afectado demasiado a los barboseños, sobre todo a esa zona rural, esa zona del campo que se ha visto demasiado afectada por eso. ¿Cuál crees vos que es la prioridad de la sociedad en el campo? Hablando en términos administrativos, ¿sí me entiendes? Como algo que es claramente responsabilidad de la alcaldía o de la administración pública. ¿Cuál es El principal problema, o sea, si nosotros vamos al campo y preguntamos, oiga, que si ustedes nos dicen solucionennos este problema mañana, ¿cuál crees que es? Hay dos. ¿Cuál es? Digamos que teniendo la oportunidad de recorrer las 56 veredas y estar compartiendo con cada una de las comunidades, el tema vías terciarias y el tema salud. Ahí está lo que la comunidad más siente en Barbosa, ¿cierto? Porque digamos que a pesar de que se le ha venido trabajando y avanzando en el tema de vías, sí es un factor que es determinante para o sea, las vías para mí es el polo de desarrollo de las veredas y de cualquier comunidad. Y como que yo creo que es un problema súper difícil de solucionar, es el tema de salud. Porque hay dos opciones: uno, descentralizar al hospital, y dos, volver el hospital más efectivo. Pero significa que la gente sigue teniendo que viajar al hospital. ¿Cómo crees vos, o qué propuestas tendría vos, iniciativas de cómo vamos a asegurarle salud a la ruralidad barboseña? Porque no es fácil. El que diga que es fácil asegurar la salud a la ruralidad barboseña está diciendo una mentira, es muy difícil. Pero ¿cómo avanzamos en pro de eso? A ver, por ejemplo, cuando vos hablas con las comunidades, lo primero que se te van a quejar o te van a exponer es la atención. Eso no tiene costo. Es que los funcionarios que se contraten tengan un verdadero sentido social y de servicio a la comunidad. Eso pesa demasiado. Es lo que más la gente replica en el campo.
Es que es el colmo de que alguien del campo tenga que venirse a las 4 de la mañana a hacer fila para pedir una cita, muchas veces caminando hasta una vía principal para coger transporte, ¿cierto? Y que cuando llegues a pedir la cita te digan que los fichos ya se acabaron, que vuelva al otro día, ¿cierto? Cuando muchas veces ese campesino dejó de ganarse un jornal y va a tener que perder el jornal del día siguiente para volver nuevamente a solicitar la cita, ¿cierto? Entonces lo primero que hay que mejorar es la atención y la capacidad de recepcionar y de atender esa demanda que tiene Barbosa, que está en que esos funcionarios o ese personal que se contrate tenga un verdadero sentido social y de servicio a la comunidad, porque ahí es donde estamos fallando, y no es solo en el hospital, estamos fallando en muchos sectores de la administración. Oye, ¿vos no crees que eso también tiene que ver, o por lo menos solo por el hospital, que creo que ha tenido que hacer muchas protestas en todas las administraciones para que les paguen? No están pidiendo nada del otro mundo, están pidiendo que les paguen. Que creo que un funcionario, sea cual sea el funcionario de cualquier empleo, con hambre va a trabajar mal. Si llevan 4, 5, 6 quincenas sin pagarle, o me es entendible que el susodicho esté de mal genio, ¿no? Sí y no, porque pasa, a ver, muchas veces pasa lo siguiente. Para mí la única empresa de empleo no es la administración municipal, ¿cierto? La única fuente de empleo. Y para los barboseños pareciera que la administración se ha convertido en esa única fuente de empleo. ¿A qué voy? A que muchos prefieren aceptar un contrato aún sabiendo que se van a demorar 3, 4 meses en pagarle, que digamos mirar otras instancias, ¿cierto? Eso por un lado. Lo segundo es que el hospital tiene unos recursos fijos, es de los que más dinero les ingresa desde el Estado, ¿cierto? Entonces es cómo hacemos esa verdadera destinación y digamos que hacemos efectivo ese gasto de ese recurso, porque es el colmo de que hoy en el hospital vos como paciente tengas que salir a comprar la droga y mientras tanto en otras instancias se están gastando el dinero en celulares para ciertos cargos o en tecnología para otros cargos que son innecesarios, ¿cierto? Entonces, como realmente hacemos un verdadero control político sobre esas cosas y empezamos a generar de que los recursos sean eficientes y que se vayan ejecutando donde se tienen que ejecutar. Entiendo. Acá nos hacen otra pregunta: ¿cómo está la ruralidad en temas de conectividad, producción agrícola y educación? En temas de, no, Conectividad. todas las anteriores mal. Conectividad, producción agrícola y educación. Pues desglosemos los temitas. A ver, en el tema de producción agrícola, en Barbosa ha venido sucediendo un fenómeno debido a que lo que es el oriente con ese tema de urbanización, el mismo Valle de Aburrá, la misma ciudad de Medellín, ha venido absorbiendo ya estos últimos municipios pues, del Valle como tal en un tema de urbanización. Entonces digamos que esa frontera agrícola se ha ido desplazando y ha ido cambiando mucho ese uso de suelo en el municipio, ¿cierto? Donde, por ejemplo, yo soy del Guayabo y el uso de suelo es agrícola y pecuario, siempre ha sido así. Y vos vas hoy y la realidad es totalmente diferente, es un montón de fincas de recreo, es un montón de veraneros, entonces las dinámicas han ido cambiando demasiado. Es una vereda donde se arriendan pues casas y a cada rato es preguntando por viviendas pues para arrendamientos, y los arriendos son a veces más costosos que en el mismo casco urbano, que están entre los 300 a los 600.000 pesos. Entonces digamos que las dinámicas frente a ese tema han venido cambiando y Barbosa cada vez es menos agrícola, pero es como ponemos ese alto en el camino para tratar de conservar esas áreas o esas zonas de dispensa agrícola como es La Tolda, La Guada, San Eugenio, lo que es Monteloro, La Herradura,
cómo tratamos de ayudar realmente a esa zona para que tenga y siga conservando ese uso de suelo, esa actividad agrícola, ¿cierto? Voy a hacer una observación y como una acotación a eso, y no significa que sea mi opinión, solamente voy a ser como el abogado del diablo. Y es, ¿no te parece desde cierta medida contraproducente o ilógico seguir salvaguardando esas estructuras de dispensas agrícolas y de producción agrícola cuando vemos que la demanda del territorio es de sector de turismo y vivienda? ¿Y mañana qué vamos a comer? Por eso estoy haciendo de Sí, abogado del diablo. no, es totalmente cierto esas dinámicas que se están dando y que son demasiado fuertes, ¿cierto? Pero es como generamos unas instancias de conservar ciertas zonas, ¿cierto? Por ejemplo, como las que mencionaba ahorita, pues como lo que es la Guada, la Tolda, la misma Altamira, ¿cierto? Alta en producción de cebolla. ¿Cómo tratamos de que esas zonas que son fuertes en el tema de producción de alimentos, ¿cierto? Tratar de que el gobierno esté, de que el Estado esté, de que haga presencia, de que realmente estas comunidades se sientan beneficiadas por el Estado. Y en el tema de conectividad, no es pésimo el servicio desde el tema de vías, desde el tema de internet. Vos en Barbosa necesitas tener alrededor de 4 operadores para poder movilizarte por el territorio, porque donde te coge un operador no te va a coger el otro. Entonces es como tratamos de digamos, llevar ese tema de oportunidades al territorio. Pues, yo sí, ahí sí estoy de acuerdo con vos y que el tema, porque yo también soy niño rural, pero de la... No tenés pinta. No tengo pinta, pero soy niño rural, yo soy de la playita. Sí, excelente. Pero es un sector que vivió primero esa situación de que se volvió un sector de vivienda mucho antes que todos los otros sectores por ser tan cercano al casco urbano. Entonces digamos No. que fue de los primeros también en recibir conectividad a internet. Entonces digamos que no me vi, igual me había afectado por la velocidad del internet, que fue una de las razones por las que me vine a vivir acá, es porque yo trabajo desde el computador y la velocidad de internet del campo no va para trabajar desde la casa. Perdón. Pero sí me parece muy complejo porque queda la ciudadanía a merced de privados, que es Claro y Tigo, que son los proveedores de servicio, o internet satelital, que es un lujo, porque es costosísimo, es muy costoso, hablando en temas de capacidad adquisitiva para lo que uno entiende como ingresos de un campesino. Porque hay campesinos que ganan mucho, pues, pero en promedio el campesino no es que viva con más de 2 salarios mínimos en un hogar. Si hay 2 personas trabajando, que mamá y papá normalmente suelen trabajar en el campo. Los jornales en el campo. Y no es que sea un jurgo de plata, ¿sí me entienden? Entonces, claramente la deficiencia económica o de flujo de caja en cada casa del campo existe. Y quedamos a merced de esos privados que dicen, no, esto no es negocio para nosotros, porque al fin de cuentas no es una población que uno diga que tenga mucha capacidad adquisitiva de servicios y bienes. ¿Cómo vamos a hacer desde el consejo y vos, Álvaro, como campesino, qué vas a hacer para intentar mejorar en temas de conectividad? Porque al fin de cuentas la alcaldía no tiene el presupuesto para hacer ese tipo de mega obras. A ver, Alfredo, yo creo que todo está en la capacidad de gestión. Es como buscamos esos amigos que tenemos en el Senado o esos amigos que tenemos en ciertas instancias para poder jalonar proyectos y también buscar esos amigos en el territorio de que les guste el cuento, de que se animen a formular un proyecto, cómo buscar esos amigos que les llame la atención el tema social y de ayudar a la comunidad para que, hey, venga, vamos a formular este proyecto para generar oportunidades en el territorio y que se animen. Es que, a ver, se hace más fácil criticar a veces que meter la mano para aportar. Entonces es como también hacemos ese llamado en la comunidad, venga, juntémonos para que realmente se puedan hacer las cosas. Y digamos que desde diferentes instancias
lo he venido trabajando y organizando varias cosas para jalonar proyectos, para organizar cosas para las comunidades, así con los amigos, con familiares, venga, escribamos este proyecto, venga, tan simple como en Navidad se juntan varias personas para llevar regalos a una comunidad. Venga, juntémonos los que tenemos conocimientos en ciertos temas y formulémonos un proyecto y busquemos esos amigos para que nos lo muevan en las instancias que lo tengan que mover. Y acá el último que nos comentan es educación. Yo tengo un conflicto moral en el tema de educación rural. Porque yo creo que la solución a la educación rural es mejorar la conectividad en vías de la ruralidad y hacer mega obras de instituciones educativas en el casco urbano. Me imagino que tú debes de tener otra opinión. ¿Por qué? A ver, empecemos porque cada vez en Barbosa son menos los niños y menos las escuelas, ¿cierto? Cada vez que vos te tardás un tiempo en ir a una vereda y es que eran 20 niños, ya solo hay 8. Ya cerraron la escuela y quedó un bien ahí, un bien quieto, un bien del Estado que nadie lo toca, no se utiliza en nada más. Entonces yo siento que es como buscamos la forma de fortalecer estos espacios. Yo estudié, por ejemplo, en el colegio Yarumito, allá hice mi bachillerato. Hoy me dicen que se dice que el colegio Yarumito está en tal parte. No, esa comunidad no tiene colegio hoy por hoy. Esos son una finca, ¿no? Sí, es una finca, no, digamos que la adecuaron en muy buenas condiciones para el tema de enseñarle a los jóvenes y seguir en el ejercicio, pues, pero no son las condiciones que debería tener un colegio, ¿cierto? Entonces es como realmente empezamos a trabajarle, a llevar esas oportunidades, bien vos lo decías ahorita con ese tema de conectividad, pero no de vías para traérnoslos para el casco urbano, sino para llevar esos profesores y esas oportunidades allá. Pero, y también como desde un punto de vista muy administrativo y muy estadístico, la OMS, la institución mundial para la educación, algo así, o que tenía proyectado que la mayoría de gente se fuera a vivir a los cascos urbanos y le recomendó a los administradores públicos fortalecer la institución educativa en temas de investigación, modernidad en los centros poblados o en los cascos urbanos y asegurarse de que la gente fuera viajando, que al fin de cuentas, según las proyecciones de la humanidad y según la demanda que hemos notado, la gente se va a ir a vivir a los cascos urbanos porque tienen una sensación de más oportunidad, más ingresos, etc. etc. ¿Cómo desde la administración pública vamos en contra de esa lógica académica de hombre, hagan cosas grandes, modernas y efectivas en el casco urbano y dejen de gastar plata en el menudeo en la educación rural? Digamos que yo ahí sí voy en contra del sistema, ¿cierto? Y es como con ese pensamiento personal, y es que yo siento que no es tan difícil llevar oportunidades a los territorios, ¿cierto? Es simplemente empezar a descentralizar algunas, digamos, instituciones o oficinas para que presten ese servicio en la ruralidad, ¿cierto? Es que volvemos al tema, y ahorita el sistema aldeas en Barbosa se presta para empezar a trabajar a partir de ese sistema y que llevemos esas oportunidades realmente a territorio, porque, a ver, no es voy a poner un ejemplo puntual y es el caso de mi hermana. Ella estudia administración de empresas en la Uniminuto. Tiene que salir a las 5 de la mañana de la vereda del Guayabo para entrar a clase de 7 en la Uniminuto, ¿cierto? Y cuando son clases de 6 tiene que salir a las 4 de la mañana para llegar a clase de 6. Entonces es como
generamos esas oportunidades acá en lo local para que esos jóvenes que si se esmeran allá, ¿por qué no vamos a tener buena producción acá? No, yo con el tema universitario en Barbosa completamente de acuerdo, no hay desacuerdo alguno. Yo en lo que sí tengo desacuerdo y que sé que es una posición muy impopular de mi parte es con el tema de las escuelas veredales. Las escuelas rurales. Ajá, de las escuelas porque es muy costoso. Si vos te pones a ver la lista de equipamiento tanto tecnológico como audiovisual, como de libros o bibliográfico para cada una de las escuelas. Sí. El sostenimiento de servicios públicos mensual para cada una de esas escuelas. El sostenimiento de los viáticos del profesor, el salario del profesor e idealmente que no sea un solo profesor al fin de cuentas, ¿sí me entiendes? Entonces va creciendo la planta administrativa y el gasto mensual. A eso le sumas el mantenimiento del lugar, porque claramente esas son edificaciones un poco antiguas y que algunas ya tienen 30, 35 años, 40 años. Pues creo que debe haber algunas incluso más viejas, porque yo he visto escuelas rurales que uno dice, hombre, acá hay historia. Acá hay historia y patrimonio de la ruralidad, y muy bonito, uno no puede negar lo hermoso. La de Quintero, la primera escuela acá que regalaron y todo, que todavía es un contenedor. Exacto, entonces uno no puede negar que hay una historia divina y muy hermosa detrás de todo eso, pero es algo que nos está costando mucho dinero, y hablando en términos de igualdad para de oportunidades para la ruralidad y la urbanidad no les está garantizando las mismas oportunidades. Entonces para mí como ciudadano y como persona que le gusta la administración, yo digo, la verdad es que una solución racional sí es traer a todo el mundo para el pueblo, y hagamos acá una mega obra con laboratorios, computadores, instituciones modernas, centros de investigación, y aglomeremos todo ese capital económico en un megaproyecto. Pensemos, por ejemplo, vamos a la actualidad, ¿cierto? De igual forma son cosas que visionándolas y trabajándolas hay que empezar a organizarlas para mirar qué realmente son las necesidades puntuales y las realidades que nos va a ir llevando el territorio, ¿cierto? Pero vamos a un caso puntual. ¿Cómo está hoy, por ejemplo, el tema de transporte para la zona rural y el tema de seguridad? ¿Cierto? El tema de transporte de los niños, que en muchas ocasiones se demoran 3 y casi que ellos saliendo a vacaciones al primer ciclo y sin contratar un tema de garantizarles un transporte a los estudiantes de la zona rural, ¿cierto? Entonces, es como primero, como Estado, empezamos a garantizar unas mínimas condiciones para poder ofrecer ese tipo de servicios y pensar en ese tipo de cosas. Lo otro es, pensemos en las instituciones que tenemos en el casco urbano, cómo realmente están funcionando, ¿cierto? Y vamos a esas salas de internet, vamos a esos laboratorios que en últimas terminan siendo salones que nunca se usan, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso va más que de lo local, va a instancias de gobierno nacional, porque yo considero, y no sé los demás qué piensen, y creo que puede chocar esto, yo siento que la educación en Colombia está diseñada para ir produciendo clase obrera, ¿cierto? En el sentido de que siempre nunca formamos esos estudiantes para, venga, usted puede ser emprendedor, usted puede ser esto, puede ser lo otro, conozca el tema político, conozca cómo se mueve el tema financiero, digamos esas cosas que realmente generan interés en la comunidad y que logra generar un desarrollo en el territorio, ¿cierto? Algo muy particular que me pasaba en la Secretaría de Medio Ambiente, y es, me parecía muy charro que uno le formulara unas preguntas a unos niños de grado 9 y le preguntara que si sabe de dónde captan el agua que llega a su hogar, y las respuestas sean de la canilla, del grifo, de un tanque. Entonces es como realmente le enseñamos qué hay en el territorio, qué tenemos, ¿cierto? Es
como profesores también empezamos a pensar en una educación más aterrizada a las realidades del territorio y que los jóvenes tengan ese sentido de pertenencia por su territorio. Yo creo que cuando empecemos a trabajarle a eso, vamos a tener mucha ganancia y vamos a tener jóvenes más empoderados y con ganas de sacar a un Barbosa adelante. Hombre, yo creo que ya hemos avanzado bastante en como los temas y yo creo que ha generado, pues ha quedado como clara cuál es tu opinión respecto a varios temas. ¿Qué tal si nos tomamos unos 10-20 minuticos para hablar mal de la gente? Yo sabía que esa parte faltaba. Yo decía que eso tan bueno no daban tanto. Oye, son muy importantes las propuestas, pero al fin de cuentas uno hace política hablando de los políticos, ¿no? Porque al fin de cuentas los que invierten el gasto y se encargan de hacer esa gestión y de elaborar todas esas ideas y todas esas observaciones son los políticos. Entonces si uno va a hablar de administración pública, pues me toca hablar de los que quieren ser, de los que son y de los que fueron. ¿O no? Hace parte del ejercicio. Venga, pues la historia. Vamos rápidamente a dos personas con las que claramente simpatizas. Frank y Víctor Graciano, que aunque yo creo que solo está la cara de Víctor Graciano, la gente va a votar por los dos. ¿Sí me entiendes? Yo creo que una de las grandes razones por la que la gente va a votar ahí es porque ven sanidad política en esa alianza. ¿Qué opinas de ellos? ¿Por qué terminaste ahí? A ver, primero me siento identificado con una ideología política, con una ideología social, comunitaria y por ejemplo te lo decía en un principio, Fran ha sido una escuela para los que hemos venido haciendo el ejercicio político en este tema, ¿cierto? ¿Y por qué estoy hoy acá? Porque creo que Barbosa merece tener oportunidades. Creo plenamente en el criterio que tiene el médico Víctor Graciano, creo en las capacidades y gestión de Fran Esteban y eso hace de que cada día este equipo se vaya fortaleciendo más y que los que estamos ahí estamos por convicción. Y te voy a hacer una pregunta que puede sonar un poquito ruda, grosera, es ¿vos ves esa campaña como una real posibilidad de poder? Como una verdadera opción de poder. Sí, si ese 45% de la población barboseña que no votó en el 2019 y toma conciencia de lo que ha venido sucediendo en los últimos 12 años, acá hay muchas opciones de que Barbosa tenga un verdadero cambio. Otra persona que hubo conversaciones para hacer alianza fue el señor Freddy Correa y que al fin de cuentas como que no se concretó nada. ¿Qué opinas de Freddy? Para mí Freddy es un excelente ser humano, es una gran persona, un excelente emprendedor, un ejemplo pues en el tema de turismo y de emprendimientos y lo admiro demasiado. ¿Y por qué no Freddy? ¿Sí me entiendes? Porque si lo admiras tanto, ¿por qué no decides ir con Freddy? Porque digamos que en esto se necesita también la parte política y Freddy no es político. O sea que como así, porque al fin de cuentas, si él tiene la cara en un tarjetón, es político. Es político sí, eso es cierto, eso si hoy está haciendo el ejercicio es porque es político, me refiero más a su experiencia y al recorrido en este campo que hace falta, vos mismo lo has dicho, uno gana con votos, ¿cierto? Y digamos que conseguir un voto es demasiado difícil, ¿cierto? Y ahí es donde me refiero a que Freddy no ha hecho el ejercicio político de buscar un voto. Y eso no es tan fácil, vos lo hiciste hace 4 años y sabes en qué consiste. Y me pegué una quemada y fue puta que todavía me está viendo. Y con cicatrición. Todavía tengo la herida. Todavía me duele cuando me siento. El otro caballero que tenemos en el tintero que debe de estar por venir en estos días acá es el compañero Camilo Tobón. Camilo Tobón, como no sé si ves
si has visto por ahí perros criollos que dicen que es un loquito, pero digamos que es una persona necesaria. Es una persona necesaria para el territorio, es una persona que se necesita en estos espacios para que realmente hayan dinámicas, se muestre realmente. Le falta un poco aterrizar esas quejas, esas denuncias, no ser tan volado, pero es una persona necesaria en este ejercicio. ¿Y lo ves como una opción de poder? En estos momentos no. ¿Por qué? Digamos que dentro de esas estructuras que hay y dentro de la gente vota por emociones, ¿cierto? Y Camilo, uno no puede, digamos, hay polos, ¿cierto? Camilo es uno de esos polos y que hoy también el gobierno nacional nos ha ayudado mucho en ese ejercicio en que hoy se encuentra Camilo. Y vamos por otra compañera que ya estuvo acá, que es la señora Marcela Restrepo. Yo siento de que cuando fue alcaldesa no hizo las cosas de tal forma para tener el reconocimiento que hoy debería tener en el territorio, ¿cierto? Opto mucho por ese y reconozco mucho ese liderazgo en las mujeres, esa berraquera, y me perdono la expresión de en estos campos políticos que son tan difíciles ver mujeres. Le aplaudo de que haya tomado esa vocería y que esté en el ejercicio, porque necesitamos que en algún momento lleguemos a equilibrar esas cargas. Y ya vamos por el más grande, yo diría que es la campaña más fuerte el día de hoy, que por lo menos la más grande sí es la de Juan David Rojas. Juan, he tratado poco con él, lo que he tratado ha sido un tema de formalismos, saludos y cualquier conversación puntual, pero siento de que hay como ese tema de ínfulas de grandeza, de que ya soy, de que esto, que no lo beneficia, y siento de que se ha rodeado de ciertas personas que digamos que uno dice necesita votos, pero ¿a qué costo, cierto? Entonces es también como persona, conozco lo básico, un tema de formalismos y nada más. Y por acá nos preguntan sobre el señor Jaime. Un culebrero. Eso es todo. Esa es la única expresión. Ah, qué cabeza, marica. ¿Qué es un culebrero? No, digamos que en el término coloquial y antioqueño, pues Jaime tiene muy buen discurso. Y digamos que esa oratoria le ayuda mucho a convencer, sobre todo ese público rural. Sí, para que no se le puede negar que ese marica tiene una oratoria. Sí, eso es real. Muy buena, pero que caja. Yo creo que de las mejores oratorias que sí. de hoy, de los candidatos que están en el ejercicio, es. Yo me atrevería a que en temas de oratoria es el mejor. Sí. Sí, porque la verdad, no es buena gente, pero así que uno diga que sea un orador súper entretenido y agradable de escuchar. Pero igual no tengo nada en contra del hombre. Para los gustos, los colores. Pero sí, como alguien que le gusta la expresión oral y como alguien que disfruta de ser entretenido o intentar ser entretenido y que la gente disfrute de tu voz, en ese aspecto el doctor y creo que también Freddy les falta un poquito, y creo que también tiene que ver con el hecho de que nunca han afrontado una campaña tan grande. Entonces, eso les quita como un poquito. Acá nos preguntan sobre y que estuviste en esa administración y sería interesante tu opinión, el exalcalde de Edison, que va a estar acá la otra semana si no me equivoco. Interesante. Yo siento de que es una persona de que cuando Barbosa votó por él tenía muchas esperanzas en que ahí empezara
a cambiar las cosas en el territorio y que defraudó totalmente a todos esos electores y que pues, hoy por hoy está, o no sé si ya terminaría, pagando esos errores que cometió dentro de esa administración. Pues hombre, yo creo que ya es suficiente chisme. Si alguien en el chat quiere preguntar algo, quiere hacer alguna observación, ahí está más que bienvenidos. Y de pronto el Twitch es un poquito jodidito y a veces no dejas escribir en el chat porque no llevas el suficiente tiempo para que te dé confirmación. Entonces me pueden escribir a Instagram mientras estamos acá en el en vivo o al Facebook y puedo hacer la pregunta. Y ya mientras vamos cerrando, si de pronto tenés algo que quieras decir, como alguna observación que quieras que el ciudadano que nos está viendo se lleve el día de hoy, ¿qué podrías decir? No, yo invito a todos los barboseños a que dejemos ese pensar de es que yo prefiero no votar o que todos los políticos son iguales y que nos demos la tarea de revisar las hojas de vida, de revisar en qué ha estado cada candidato, no solo de la alcaldía, sino también de esos candidatos al consejo, de que tomemos esa decisión a conciencia y que salgamos a votar el 29 de octubre. Para mí es, digamos, sorprendente ver esa población tan grande, ese rango tan grande que no sale a votar esas elecciones y muchos jóvenes están ahí, un gran porcentaje de jóvenes están en esa población que no votan porque realmente no se genera un enganche con esos candidatos que hay o que realmente no los convence. Es que no pensemos en la crítica, pensemos en darle la oportunidad a nuevos liderazgos, que pensemos en votar para que apoyemos la cultura, para que apoyemos el deporte, para que apoyemos un verdadero desarrollo en Barbosa y que digamos que estas sean las votaciones más grandes que hayan en Barbosa en la historia, para que realmente lleguen esas personas que nos representen. No dejemos que los políticos de siempre tomen decisiones por nosotros. Vamos el 29 de octubre y tomemos decisiones nosotros con criterio y realmente haciendo ese análisis de quiénes están. Y ahí la cuñita por el partido de la U, el número 12. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a los que estuvieron ahí en el programa, siempre hubo gentecita conectada. Les quiero agradecer realmente por tomarse el tiempo de escuchar esos programas y al fin de cuentas ser un ciudadano informado al momento de votar, porque es nada mejor que escuchar a los candidatos directamente para saber realmente de qué se trata todo esto. Muchas gracias Álvaro y muchas gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden que en el enlace de la descripción de la página de Instagram, y también lo pueden encontrar en nuestras todas nuestras redes sociales, está el enlace para la tienda virtual. Pueden comprar camisas, vasos con cualquier diseño y cualquier estampado que ustedes deseen, y si están en la zona urbana les llega directamente tal vez el mismo día o al otro día, y en la zona rural se hay un cargo extra pues por el domicilio, porque al fin de cuentas es un poco difícil. Les quiero agradecer a todos los que estuvieron ahí y espero que por acá nos está llegando una... pero no es ninguna pregunta, es alguien ahí escribiendo maricadas. Muy bien a todos y recuerden hacer la compra si nos pueden colaborar y conectarse al programa, y en Facebook por favor compartan, denle like, comentan, que el algoritmo de Facebook nos está odiando, necesitamos que la gente le llegue esta puta información. Chao a todos. Ay, vení, antes de que cerremos te quería preguntar hace un temita de novedad. ¿Supiste lo que sucedió en el Morro? Sí. ¿Qué opinas de eso? Eso fue tendencia en Twitter. Es un acto de irresponsabilidad. Digamos que todos tenemos ese riesgo a cometer errores, y este señor cometió un error. Digamos que los encargados del caso ya tomarán decisiones frente a lo que sigue, pero lo que sí es claro es que ese tipo de errores no se pueden cometer en estas instancias. Claramente hay que salir a dar explicaciones, la gente que debe dar explicaciones. Igual acá está el espacio si quieren dar las explicaciones. Nosotros vamos a publicar un video al respecto y acá va a estar abierto el espacio
para el que quiera venir a dar explicaciones, y si siente que no las tiene que dar, pues también haga lo que se le dé la gana. Que tengan una muy feliz noche a todos, los amo, esos besos. Ya terminemos esta maricada.